Agenda propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El grupo de expertos de la ONU constató el uso de armas de fuego de alto calibre y precisión por parte de policías y civiles armados para reprimir las protestas del 2018 en Nicaragua. Fuentes creíbles refirieron la presencia de sujetos identificados como francotiradores disparando en las marchas, lo que derivó en ejecuciones extrajudiciales en contra de los manifestantes. El 30 de mayo del 2018, La ciudadanía marchó en distintas partes del país, en solidaridad con las madres de los asesinados en las protestas y sumar sus voces en la demanda de justicia. Sin embargo, nuevamente la dictadura atacó y despojó de la vida a los manifestantes. 18 nicaragüenses fueron asesinados en Managua, Estelí, Masaya y Chinandega, causando más luto a las madres en su día. Seguimos demandando el derecho a la verdad y justicia para las víctimas. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Gracias por ese mensaje de no más impunidad. Eso se hace necesario reiterarlo cotidianamente. Y esta edición de Agenda Propia Nicaragua vamos a dedicarla a una cosa que es muy importante, el teatro espontáneo. Un trabajo que han venido desarrollando Ana y Bea, quienes son teatristas y directoras del teatro espontáneo, y con ellas vamos a platicar. Porque cuando se piensa en teatro, persiste la idea de un lugar para contemplar o para mirar. A lo largo de los años hemos aprendido que el teatro se desarrolla con personas actoras que representan una historia, combinado con la expresión verbal y corporal, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. El teatro entonces es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Se dice que existen 7 géneros teatrales. La tragedia, que es el más tradicional de la historia. El dramático, que se menciona como auténtico reflejo de la vida. La comedia, uno de los más divertidos. También está el teatro musical, la ópera, que es todo un clásico, el monólogo y la tragicomedia. Pero también hay otro género que se denomina teatro espontáneo. Es una forma de teatro improvisado, dicen. De ello vamos a platicar con Ana y con Bea, como les dije, teatristas de larga data, es decir, mujeres que han estado muchos años tras esta nota de teatro espontáneo. Ellas han estado dedicadas a ello y por eso voy a iniciar. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Hola, Patricia. Bienvenida. Gracias por invitarnos. Entonces, yo quiero comenzar con esta pregunta de que si es correcto hablar del teatro espontáneo como un teatro improvisado. Entonces, uno se pregunta qué es lo que se improvisa. Esa es la metodología de este tipo de teatro. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el teatro espontáneo es un teatro que se construye en el momento, pero a diferencia del teatro de la improvisación, el teatro espontáneo recoge historias reales de las personas, recoge emociones, sensaciones que haya tenido o pequeños espacios de su vida. Y esta es la gran diferencia con el teatro de la improvisación. El teatro de la improvisación puede ser más un espectáculo donde las actrices y los actores se han preparado para improvisar.
En el caso del teatro espontáneo, las actrices, los actores, la dirección y la música se entrenan para escuchar, para dar espacio a las historias narradas de las personas que no son escuchadas. Y esto se convierte en una posibilidad enorme de una construcción colectiva, de tener espacios donde mi historia es importante. Y el silencio que me han mantenido lo puedo romper. Y sé que hay personas y grupo, colectividad que me puede escuchar. Entonces, nosotras siempre ponemos que el teatro espontáneo es como hacer una gran colcha para cobijarnos y que está hecha de pequeños pedacitos, como el patchwork. Y estos pedacitos son las historias que va narrando cada persona a lo largo de una sesión. Eso cambia sustantivamente entre la concepción de ir a ver teatro, de ir a mirar teatro, a esto que vos nombrás, Ana, como una construcción colectiva. Vea. Sí, es un teatro participativo, ¿verdad? A diferencia del teatro clásico, donde se ensaya, eso se entrena, ensayando el equipo, digamos, escondidito, y después hace el gran estreno donde presenta la obra, la puesta en escena de la obra. Esto es un teatro que sí que se hace en el momento y el guión lo pone las historias de la gente. No hay un guión preparado. Por eso es tan fascinante, porque cada presentación es única. Nunca sabes lo que va a salir, ni nosotras que ponemos el cuerpo o que hacemos de puente, ni el público. Nadie sabe lo que va a salir, es una aventura. Y la gente participa en forma de poner el guión, van a narrar lo que decía la Ana, ¿no? Sus historias de vida. Entonces, es un teatro participativo. Eso es la diferencia, ¿no? Y la gran aventura. Por eso puede ser muy divertido, puede ser muy triste, o las dos cosas a la vez, ¿verdad? Que es diferente, como lo decía Ana, a improvisar. Sí, porque el teatro de la improvisación no necesariamente tienen que ser historias propias. En el teatro de la improvisación es más como un espectáculo y puede ser que la gente diga, yo quiero ver un mono en la selva africana. Entonces los actores empiezan a hacer lo que la persona desea, ¿no? Normalmente se hacen deseos del público y se improvisa. Es un teatro que es más para diversión, para entretenimiento. El teatro espontáneo, nosotras lo concebimos como una construcción colectiva, un teatro comunitario, para dar importancia a las personas que los poderes le han quitado la posibilidad de tener su propia voz. Y es un espacio donde puedes trabajar problemáticas y sentires y que circula entre la gente que está en la audiencia, la persona que narra, la protagonista, el grupo de actrices, la persona que hace de puente y la persona que acompaña con música. También quiero agregar... Es un teatro social eminentemente. Así es, y también es un teatro social, en el sentido que damos voz a la gente. Hay que decir que en las sesiones de teatro espontáneo, las personas que normalmente cuentan son personas que no tienen poder. Y eso también tiene que ver que hacemos un teatro espontáneo, y le pongo la colita feminista, porque desde el feminismo, ¿verdad? Sabemos que narrar algo, poner palabra a algo, romper un silencio, ¿verdad? Que hasta es un famoso lema feminista, ¿no? Romper el silencio, denuncia la violencia. Hablar, decir algo en público. En teatro espontáneo, la narradora dice algo en público. Significa romper un silencio, y eso siempre es una denuncia. Entonces, eso, desde esta mirada feminista, ¿no? Vos puedes hacer eso como que pues hablado, pero si lo haces sabiendo, teniendo la conciencia que eso significa romper un silencio, que eso significa una denuncia, que eso puede ser una voz contra el patriarcado, contra el capitalismo, contra el colonialismo, contra cualquier tipo de violencias machistas, estatales, contra cualquier tipo de violencias, ¿verdad? Eso es dar voz a ese y tener la conciencia sobre ello, ¿no? Entonces eso toma otro significado. Entonces, y que eso sucede
desde una protagonista, desde una persona que cuenta algo de su vida, pero eso es en público y es comunitario. Entonces, eso crea un lazo. Porque puede ser que yo vaya a una sesión de teatro espontáneo y no diga nada, me quedo mirando, pero que yo me impacta fuertemente, entonces resueno, ¿no? Soy parte y me siento identificada. Entonces, esa empatía que se crea, esa identificación, sentir, ves, a esta persona le pasó lo mismo como me pasó a mí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no te sientes sola, te sientes acompañada. Y todo eso son temas importantísimos en el feminismo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, romper el silencio, dar lugar a narrativas, a historias que socialmente, como decía Ana, socialmente, pero también por los poderes son excluidas, dar voz a eso y que eso sea de una manera que resuene en toda una comunidad, que genere empatía y que genere como un vínculo. También para nosotras es muy importante porque el teatro espontáneo permite hacer memoria. Y cuando yo digo memoria, no es de la memoria de acordarme, esta ya es, porque cuando yo hablo o cuento algo que me ha pasado, quiere decir que yo tengo dentro de mi cabeza como una fotografía de este recuerdo. Y al tener esta fotografía puedo encontrar palabras. Pero nosotras hablamos de memoria histórica y colectiva. En los momentos de represión, en los momentos donde a grupos de personas, o en este caso, como decía Bea, el hecho de a las mujeres se ha sometido durante tiempo prolongado con una violencia estructural. Las historias de estas personas, los relatos de este grupo de personas, es intentado por el poder aplastarlo y que no se conozca. Y entonces los poderes generan un relato que se lo hacen a su medida. Esto es un hecho mundial. Cuanto más autoritario es el poder, más construye un relato falso que está hecho a su medida. El teatro espontáneo lo que permite es poder hacer memoria colectiva actual. Es decir, cada sesión de teatro espontáneo se convierte en un espacio de memoria colectiva, porque yo, a través de mi sentimiento, a través de mi propia historia, estoy dando luz a un hecho histórico que nos está ocurriendo y nos está afectando a todas y a todos. Entonces, es una forma muy, muy importante para hacer esta memoria desde lo subjetivo, desde la multiplicidad de voces, no solo que se haga el relato desde las alturas, sino desde lo cotidiano, desde la vida. ¿Cómo logran ustedes la participación de las personas que intervienen en un teatro espontáneo digital? ¿Cómo se logra eso? Porque a los que nos tienen acostumbradas, como les decía al inicio, es a ir a ver teatro. Pero no, yo me pregunto, ¿quiénes participan? ¿Son mujeres, son hombres? ¿Y qué temas abordan? Sale de la gente, ¿verdad? Y es la gente que, ¿por qué cuentas algo a alguien? Sería como la pregunta, ¿no? ¿Por qué se te ocurre contar lo que te pasó aquí en este momento, ¿no? Y eso tiene que ver con el inconsciente muchas veces. La gente siente, normalmente sentimos a quién quiero contar qué, normalmente, ¿no? Excepto si tenemos algún problema de conexión con la realidad. Pero, y eso tiene que ver con la capacidad, eso también vos lo conocés como periodista, Patricia, la capacidad que tiene uno de establecer un vínculo con las personas, un vínculo de confianza en muy poco tiempo. Entonces, en base a eso se basa, ¿no?, el teatro espontáneo, que la gente siente, a estas les puedo contar tal cosa, no, a estas mejor no contar tal cosa, ¿no? Es como eso lo que funciona en esa relación, ¿no? Como equipo, como compañía de teatro espontáneo, nos formamos, es decir, entrenamos en la escucha, entrenamos en la capacidad de sostener historias, en sostener la realidad, no querer lo que todo sea bonito y
si alguien cuenta una historia desgarradora, poder sostener esta historia, pero seguro que en este inconsciente que dice Bea, si tú estás conectada emocionalmente, hay algo que la protagonista ve que no lo había visto antes de poder nombrar y narrar la historia y ponerla en el escenario. Esto es una parte, que el equipo se forma, pero también cuando nos encontramos, se hace como un caldeamiento, que llamamos nosotras, es como una preparación. Normalmente cuando vas al teatro tú te sientas en la silla y te quedas fijo, parado y totalmente pasivo. En este tipo de teatro se hace algún caldeamiento, por ejemplo, a veces pues habla con la vecina, o si hay algún objeto o olores que nos gustan, o semillas o árboles, hay como algo motivador para que la gente pueda entrar en confianza, ¿no? Y esto genera movimiento y permite de una forma fluida que la gente va contando una historia, otra historia, porque cuando yo escucho una historia, si yo estoy atenta, me resuenan a mí historias parecidas o momentos parecidos, entonces como que se me despiertan los recuerdos y entonces me viene como las ganas de decir, ah, yo voy a contar, ahora escuchando esto me ha venido lo otro. Y así es como se va haciendo. En De todas experiencia, formas, sí, di, Patricia. en estos años de experiencia que ustedes tienen de hacer teatro espontáneo, ¿quiénes participan más, mujeres u hombres? Y lo segundo es, ¿qué temas? ¿De qué hablan más las personas? Yo tengo que decir que en la experiencia que yo tengo, en general participan más mujeres que hombres. A no ser que sea ya un grupo de hombres o en un espacio mixto, mayoritariamente hombres, donde nos invitan. Las convocatorias que nosotras hacemos o que nos han invitado, generalmente hay más mujeres que hombres. Y yo tengo como una teoría que es que las mujeres tenemos como menos temor a emocionarnos, porque socialmente nos han construido de que, bueno, expresar las emociones, pues ya va bien en una mujer llorar, Es cosa de o mujeres. es cosa de mujeres, ¿me entiendes? Hay toda esta construcción, pero también porque las mujeres feministas hemos entendido la necesidad de cocuidado, de la necesidad de poder hablar de las emociones, de poder sacar y compartir con otras. Y el teatro espontáneo es una de las posibilidades grupales para poder cuidarnos. Es decir, tu historia a mí me afecta y la mía te afecta a ti, pero juntas es más liviano de poderlas llevar. Entonces, pero nosotras hemos hecho teatro espontáneo con jóvenes de países del sur global y países del norte global, es decir, que el teatro espontáneo sirve para todos los territorios. Hemos hecho teatro espontáneo con personas campesinas, con mujeres, con hombres, con niñez, con jóvenes. Hemos hecho en las universidades. Con personas de instituciones. Es una variedad grandísima. Y lo que dices de temáticas muchas veces queda abierto. Yo creo que salen como desde el nacimiento. Ahora me ha venido como a la mente una presentación que hicimos con un grupo de recién nacidas con sus cuidadoras, mamás y papás. Es decir, desde recién nacido hasta personas muy mayores. Es decir, son historias de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Muchas veces sale el tema de las violencias, múltiples violencias, pero también de las relaciones en la familia, en la sociedad, las discriminaciones, las migraciones. No hay nosotras ponemos a veces un título como para estimular, ¿no? Pero la verdad es que a veces uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? ¿No? Pero después te das cuenta que sí tiene que ver de alguna manera, ¿no? Es también ver eso, lo que decía la Ana del tapiz del patchwork, ¿no?
que no son todos del mismo color, sino a veces hay colores que contrastan y eso precisamente es la belleza. Y eso es la belleza también del teatro espontáneo, lo que decía la Ana, no es un relato único, sino son muchos relatos, muchas historias diferentes y da valor a esa diversidad. También decirte, Patricia, que nuestra gran experiencia y nuestra formación fue en teatro espontáneo presencial, es decir, en un espacio físico donde la gente se puede ver, se puede tocar, las actrices se pueden ver, se pueden tocar, pero a raíz del COVID y de situaciones en muchos países de persecución y de dificultad, entonces ahí se empezó a utilizar tanto en los congresos, porque hacemos encuentros internacionales de teatro espontáneo, se empezó a utilizar la tecnología. Entonces, esto nos abrió una posibilidad a ir explorando el teatro espontáneo desde online. Pero nos abrió posibilidades también de crear compañías. Por ejemplo, nosotras formamos parte de una compañía latinoamericana y esto es casi imposible de pensar que gente de diferentes países de América Latina se puedan juntar para trabajar y para poder hacer sesiones y funciones de teatro espontáneo. Entonces, es un método, yo diría, que ha sido también exitoso en estos momentos de confinamiento, de dificultad de la gente encontrarse por diversos motivos, una posibilidad también para el encuentro y para poder recoger las historias y que no se sintieran o no nos sintiéramos las personas tan aisladas o tan solas. Y esto funciona, también funciona. Funciona diferente, Ustedes pero han dicho, independientemente de que sean más mujeres en la percepción de ustedes las que participan más que hombres, sin embargo, creemos que hay muchos hombres que todavía insisten en el dominio de los cuerpos de las mujeres. Pregunto, ¿esto se aborda en alguna sesión de teatro espontáneo? Sí, es un tema, evidentemente, las violencias, esas dominaciones, ¿no? También, por ejemplo, salen y han salido historias, a lo mejor más con jóvenes, sobre la presión estética, ¿no? Que el cuerpo de las mujeres tiene que ser así, la presión del novio, ¿no? Si es una relación heterosexual, eso sí sale como tema, evidentemente. Y el tema de ser quien soy, poder decidir yo eso, qué quiero hacer, cómo quiero ser, sobre los pensamientos, sobre las acciones, sobre el cuerpo, eso evidentemente son relatos que sí que siempre vuelven a aparecer y son muy hermosos porque son relatos de mujeres que han tenido esa afirmación. Y también es hermoso cuando salen voces masculinos que reconocen eso. Eso también pasa. Eso es muy bonito también, que salen compañeros, hombres o cuerpos masculinizados que narran esas historias, ¿no? Sobre eso, de reconocimiento y de los aprendizajes, de la importancia que tiene en su vida las mujeres, por ejemplo, ¿no? Muy bonito eso también. Eso es muy importante también de escuchar. Ana, ¿alguna experiencia que te haya impactado? Porque tienen distintas razones, pero que te haya impactado. Igual a vos, Bea. Mira, una que me ha venido ahora y voy a ser fiel al recuerdo, son muchas, pero una que me ha venido ahora es en una zona rural, A ver si nos ha venido la misma. un relato de una persona con un cargo en la Organización Panamericana de la Salud No. de Perú y él hizo o narró el recuerdo de cómo se escondió en las papas cuando estaba la situación de sendero luminoso y que tenía mucho miedo en aquella comunidad. Entonces, esta historia contada desde alguien que está en la Organización Panamericana de la Salud, en una zona rural,
con una zona donde se cultiva la patata y en una situación también de inestabilidad en aquel territorio, las mujeres lo escondieron, sí, sí, para salvarlo. Entonces es una historia como se hizo, cómo la hicimos nosotras en escena técnicamente, pero también este vínculo entre alguien que viene desde diríamos, un cargo intelectual y cómo conectó con la propia historia de los campesinos de aquella zona. Esta es una que recuerdo, pero son muchas, muchísimas. Yo también, no sé cuántas llevamos. Voy a agarrar como la Ana el primer recuerdo que me ha venido también de una comunidad, que una persona narró un conflicto que hubo en la comunidad y lo representamos, y después vino otra persona como ¿cómo te diría? Como la contraposición del conflicto, del mismo conflicto, pero de la otra posición. Y me recuerdo que estábamos como, ¿y ahora qué jodido hacemos? No, uy, 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 uy. Y simplemente lo representamos y no pasó nada. Y eso fue una gran lección. El teatro espontáneo lo que permite es que toda la comunidad, todo el público puede ver dos posiciones diferentes de un conflicto. Y nos pareció tan bonito, tan sanador, porque así es, no, dependiendo del conflicto, ¿verdad? Pero no siempre es solo una mirada, ¿no? Todo el mundo tiene un poquito de razón, ¿no? Y nos pareció, o simplemente que en una comunidad, en vez de pelear uno contra los otros y matarse, decir, ajá, en esta situación hubo una visión A y hubo una visión B. Y simplemente que pueden coexistir sin la necesidad de anular al otro o la otra que piensa diferente o que lo vivió diferente, ¿no? Y fue muy sanador. Y el teatro espontáneo también puede hacer eso, que pueden coexistir sin que tengamos que anular relatos diferentes, ¿no? Sobre la misma situación. Y te voy a decir la situación más difícil que hemos tenido en una narración, que fue un compañero que narró la defensa de un violador en una zona rural con un cargo, que era médico, y que había violado a una muchacha joven. Entonces, este era un caso que era conocido, salió en la prensa, y en el relato sale a defender al doctor y poner en duda el relato de la compañera, ¿no? De la mujer. Entonces ahí sí que fue, y yo creo que ha sido la única vez en los años que hago teatro espontáneo y que ahora que nos has invitado me ha venido la curiosidad de decir, ¿y cuántas historias he escuchado? Porque son como 7, 8 por cada sesión. Y hacemos sesiones y sesiones y sesiones, entonces tantos años haciendo sesiones, yo no sé, miles de historias hemos escuchado, pero en este caso fue la única vez en todo el trayecto que no pudimos defender a un violador y cuestionar la denuncia, ¿no? Entonces le dijimos simplemente que no podíamos hacer esto en nosotras, que escuchábamos el relato, pero que no podíamos ponerlo en escena. Eso correspondía a la justicia. Exacto. Pero fue lo más complejo, ¿no? Porque, claro, además nosotras, con todo, siempre una mujer que denuncia o un chavalo que denuncia una violación, escuchamos y creemos en el relato. Entonces, claro, ponerlo en duda es algo que va en contra de nuestros principios éticos. Gracias. Muy bien. Quiere decir, Ana y Bea, que este teatro espontáneo contribuye a que las mujeres y que los hombres reflexionen situaciones
que la sociedad patriarcal les ha establecido. Por ejemplo, la responsabilidad del cuidado de las hijas y de los hijos. ¿Logran las personas reflexionar, sanar luego de una o varias sesiones de teatro espontáneo? Sí, absolutamente. Digamos, tiene un efecto terapéutico, porque el hecho que cuentas tu historia, ¿no? Que le puedes poner palabra, eso ya es un acto de conciencia, ¿no? Y después que lo puedes mirar, es decir, que lo que tienes adentro, de repente lo ves afuera, eso es el trabajo, eso te permite como colocar las cosas en otro lugar. Ese es el efecto terapéutico. Y que eso encima sucede colectivamente en comunidad, porque el teatro es público, no hay una persona ahí, es un molote, ¿no? Entonces ahí es donde realmente se genera también, no es solamente un sanar personal, sino es un sanar también colectivamente. Y sí, personas, por ejemplo, nosotros hemos hecho procesos con grupos cerrados, donde siempre viene la misma gente y hace varias sesiones seguidas, ves el cambio, es increíble. Sí, es un método terapéutico también. Ana, ¿quieres agregar un poquito más? No, solo esto, que cuando es una sesión, solo una sesión y abierta, es más como de sensibilización. Es decir, es el hecho de que las personas puedan vivenciar que su historia es importante y que es importante que la contemos y que la contemos en espacios donde estamos dispuestos a escuchar, ¿no? A compartir. Es diferente de cuando se hace un proceso. En un proceso sí que puedes ver el impacto del teatro espontáneo en el grupo de personas, que normalmente hacemos ciclos de 6 encuentros y después se vuelven a repetir otros 6, y ahí sí puedes ver cómo las personas también se analizan, ¿no? los relatos para poder ver cómo van cambiando y cómo se van abriendo, o quizás relatos que no salían al inicio, después de un ciclo ya van saliendo. Es muy interesante, es todo un trabajo de investigación. Yo les voy a preguntar y ustedes me responden brevísimo. ¿Están satisfechas? ¿Les gusta lo que hacen? Eso creo que es obvia la pregunta, porque nos apasiona. Yo de lo que hago en la vida y de lo que, mientras tenga fuerzas físicas y mentales, es de lo que quiero hacer mientras tenga estas fuerzas. Voy a ir dejando otras cosas que no me gustan tanto, pero esta me hace bien a mí. Te gusta mucho. Gracias, Ana. Gracias, Bea. Gracias por ese trabajo cotidiano que hace y gracias por compartir su experiencia en Agenda Propia Nicaragua. Gracias a ti, Patricia, y Agenda Propia. Un beso. Chao. El grupo de expertos de la ONU constató el uso de armas de fuego de alto calibre y precisión por parte de policías y civiles armados para reprimir las protestas del 2018 en Nicaragua. Fuentes creíbles refirieron la presencia de sujetos identificados como francotiradores disparando en las marchas, lo que derivó en ejecuciones extrajudiciales en contra de los manifestantes. El 30 de mayo del 2018. La ciudadanía marchó en distintas partes del país, en solidaridad con las madres de los asesinados en las protestas y sumar sus voces en la demanda de justicia. Sin embargo, nuevamente la dictadura atacó y despojó de la vida a los manifestantes. 18 nicaragüenses fueron asesinados en Managua, Estelí, Masaya y Chinandega, causando más luto a las madres en su día. Seguimos demandando el derecho a la verdad y justicia para las víctimas. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.